El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia titula Quiero que seas limpio. Mateo capítulo 8 del verso 1 adelante. Dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí dice, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, dice, desapareció su lepra. Si se ha fijado, la Escritura cuenta que una multitud seguía a Jesús cuando bajaba él del monte. El hecho de que mucha gente lo siga a uno no significa que todos están en buena relación con él. ¿Qué motivaba a la multitud al seguir a Jesús? ¿Cuál era el motivo de que lo seguían? ¿Querían servir al Señor o querían servirse del Señor? ¿O eran una punta de curiosos? Muchos de la multitud eran solo mirones, curiosos que lo seguían solo para ver qué hacía. Y quiero que prestes atención a lo que te voy a decir. Porque el Señor hace muchos milagros, pero el hecho de que haga un milagro a otra persona delante de vos, eso no te cambia la vida. Quizás te asombres, quizás te llame la atención, pero no aumentará tu fe, ni te llevará tampoco a abrir tu corazón para que el Señor entre en tu vida. Y aquí tenemos a un pobre hombre con una enfermedad, con la enfermedad de Hansen, más conocida esa enfermedad como lepra. Y en aquel tiempo no tenía cura. Hoy por lo menos la paralizan y muchos leprosos pueden vivir en sociedad. Aquí en el Beni habían varios leprosarios. Aquí cerca, en lo que se conocía el arroyo San Juan, había un leprosario. Y luego fueron trasladados los enfermos a Baures, a un leprosario fundado por un cristiano evangélico llamado Walter Gerro. Toda esa zona, empezando desde San Ramón, Guacaraje, Baure, este hombre dejó su trabajo, su vida y hasta su mujer murió en San Ramón cuando estaba dando a luz. Este hombre dio su vida por servir a toda esa gente de esa zona y trabajaba precisamente con leprosarios. La lepra era contagiosa, infecciosa, peligrosa y sigue siendo, porque si no se trata, sigue siendo contagiosa. A la gente se le caían los dedos o quedaban sus dedos así como garras. Tenían fuertes infecciones acompañadas de mucho dolor, de fiebre permanente y tenían una corta expectativa de vida. Tanto en aquella época como en esta, esta enfermedad era considerada como tipo de pecado, porque la Biblia compara la lepra como pecado. La gente decía y sigue diciendo cuando una persona está enferma, han de haber cometido algún pecado. Y en aquel tiempo decía, sus padres han de haber cometido algún pecado, por eso este está así. Y ahora la gente hace lo mismo. Cuando alguna persona se enferma, dicen lo mismo, debe tener algún pecado. O sea que a la enfermedad le llaman una acusación, una murmuración, más dolor, cuando la gente que está enferma ya está fregada y encima más las maldiciones y los malos comentarios.
Los leprosos llevaban una vida muy triste. No podían vivir donde había gente. Estaban obligados a vivir en las zonas desérticas, deshabitadas, lejos de las ciudades pobladas. Y era su deber cargar una campanita para que cuando alguien se acercara por donde ellos estaban, a través de la campanita, haciéndola sonar, informaban que había un leproso cerca y que debían apartarse para evitar el contagio. En algunas películas todavía se ve cómo los leprosos se tenían que esconder, se tenían que poner un trapo en la cara para tapar su cara, para no dejar ver su deformidad, su anormalidad, porque iban adquiriendo una cara leonina, se les deformaba así la frente, dándole una apariencia como una cara de león, así de ceño fruncido, pero esto bien salido. Y la ley establecía que si una persona leprosa se acercaba a la gente, debía ser lapidada, apedreada. Así que los leprosos llevaban una vida muy triste, apenada, dolorida, solitaria, lejos de su propia familia para evitar el contagio. Este leproso que menciona aquí el Evangelio de Mateo era bien corajudo, valiente e imprudente. Si la gente se daba cuenta de que él, que era leproso, se había acercado a la multitud, moría. Pero él estaba corriendo el riesgo de ser apedreado, porque quizás su pensamiento de él era: prefiero morir a vivir así. Así que voy a correr el riesgo. ¿Qué me importa que me apedreen, que me lapiden, que me maten? Si ya yo estoy muerto en vida, yo necesito un milagro. Si la gente se acercara a Jesús en esa situación, no solamente cuando está enfermo, sino cuando está con lepra del pecado, Jesús le diría lo mismo que le dijo a este hombre: quiero, sé limpio. Y cuando el leproso se acercó, había mucha gente cerca de Jesús, pero el enfermo estaba creyendo, su fe era fuerte, sabía, estaba convencido que Jesús era capaz de sanarlo y no le importó la ley, y por eso fue que corrió ese riesgo de muerte. Así que acercándose al Señor Jesús le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, que había venido a salvar y buscar lo que se había perdido, lo tocó y le dijo: quiero. ¿Y sabe qué? Tocar un leproso también estaba prohibido por la transmisión del contacto. Pero el toque fue automático. Quiero, le dijo, y lo agarró. Fue maquinal. Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Les dije que la lepra en la Escritura es tipo de pecado. Porque el pecado en la Escritura desempeña el papel de lepra. No es algo que los médicos pueden quitar. No hay jabón antilepra para limpiar la enfermedad de Hansen. Entre todos los que seguían a Jesús, aunque eran una multitud, habían muchos que no estaban interesados en ser limpiados ni de sus pecados ni de nada. Entre toda esa multitud solamente había un hombre que lo arriesgó todo por un toque de Cristo. Mucha gente se acerca a Jesús con intenciones personales y egoístas por lo que Él puede darles. Especialmente cuando en el matrimonio no funciona, entonces están santos en la iglesia buscando. ¿Ya? Cuando el marido viene y le miente que se va a componer, entonces uno le cree y se manda a jalar con él. Pero en realidad no permiten que Dios los transforme. No permiten que Dios los cambie. No permiten que Dios los sane.
porque solamente han venido a Jesús por un hombre. No vinieron por Jesús, vinieron por un hombre. Otros vienen enfermos, buscando salud solamente, salud, 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 salud. El Señor los sana y se van. ¿Por qué? Porque vinieron por un milagro de salud, cuando el mayor milagro es una vida transformada, es una vida cambiada. ¿Por qué? Porque Dios puede presentarnos como un trofeo. Es por eso que Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte en nosotros. Y la gente dice, pero ¿cómo? Ese o esa va a hablar así, ¿de dónde aprendió? Y es porque Dios se está perfeccionando en la debilidad. Ahora, suponga que usted es parte de esa multitud. La pregunta es, ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que querés que Él te haga? ¿Te interesa que te limpie la lepra de tu pecado? ¿O solamente estás curioseando? Puede que estés entre la multitud, pero sos de los que oran así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga mi reino, y quiero que se haga lo que te estoy pidiendo. A muchos de la multitud solo les interesa lo que el Evangelio les puede dar. Por eso disfrutan del Evangelio de prosperidad y están velando a Dios por un reino personal, esperando que Dios haga algo por ellos. Fíjese que este era leproso, vivía en la soledad, vivía en la zona desértica, pero se alineó con Jesús. Se alineó porque el Señor quería limpiarlo de la lepra. Así que Él apareció, se alineó con Él, se presentó para pedirle que lo limpiara. O sea que estaba de acuerdo al pensamiento de Dios. Dios quería limpiarlo y el hombre quería ser limpio. ¿Qué es lo que vos querés de Dios? No hay milagro más grande, como dije antes, que ver gente limpiada de su pecado. ¿Por qué? Porque es la autorización para entrar en el reino. La persona que es limpiada de su pecado se convierte en hijo de Dios. Recibe el perdón de sus pecados y eso le faculta para tener la naturaleza divina y te hace parte inclusive de la familia de Dios. Así que cuando el leproso fue sanado, dejó de esconderse, dejó de taparse la cara por su misericordia y fue libre de tan terrible enfermedad. Los pecadores tratan de tapar su miseria para que no se vea la inmundicia que tienen dentro y quieren dar una buena impresión de sí mismos. No es bañados por fuera que damos buena impresión, es limpiados por dentro, porque el que tiene el corazón sano tiene la mirada limpia y el corazón contento. Puede estar untado de aceite o de grasa, pero su mirada es totalmente diferente. La gente busca dar una buena impresión, todos buscamos eso, nos arreglamos, nos pintamos, nos dibujamos y queremos dar una buena impresión. Pero vamos a dar una buena impresión cuando Dios derrame gracia sobre nosotros, entonces no vamos a ser anónimos, porque Dios mismo nos va a sacar del escondite y nos va a presentar como su trofeo. El pecador se muestra como quisiera ser, porque toda persona quiere ser buena, toda persona quiere ser bueno. Por eso, tapando su misericordia, se muestran como dadores,
como regalones, tratando de mostrar a la gente una buena imagen. Una persona amargada, apenada, entristecida, trata de poner cara como de que está todo bien. Es como si no quisiera el hombre exponer su miseria. Y esta es la cultura de un cristianismo barato. Y Dios lo detesta, lo odia. ¿Por qué? Porque nos hace hipócritas, mentirosos, engañadores. Y la conciencia se va endureciendo y el Espíritu Santo se apaga, se contrista, entonces solamente nos queda una cultura de cristianismo. ¿Saben qué? La gente está asqueada de ese tipo de cristianos. Quiere cristianos santos, la gente. Y Dios nos recalca que sin santidad nadie lo va a ver. Porque Dios está necesitando cristianos de verdad, que muestren su gloria y su poder. Es necesario que Él haga con el creyente lo que hizo con el leproso, que lo toque. ¿Para qué? Para que al instante quede libre de su inmundicia y de esa manera pueda mostrar su gloria y su poder. El pecado condiciona a la gente y lo obliga a pecar, porque Jesús dijo que quien hace pecado, esclavo es del pecado. Así que puede que esté funcionando con una careta de cristiano, pero si sos dominado por el pecado, esclavo del pecado eres. Y si encubres tu pecado, si lo tapas o lo justificas, no prosperarás, porque no podrás sacártelo de encima. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Reconocer lo que uno es. Eso es sinceridad. Eso es humildad. La verdadera humildad es reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra incapacidad de mantenernos solos en santidad. No es con ningún hombre que tienes que compararte, sino con el Maestro Jesús de Galilea. Y si te comparas con Él, seguro que vas a salir mal parado. Vas a tener para limpiarte, decirle al Señor, perdóname, estoy lleno de inmundicia, te necesito. Eso es humildad. Dios decía de David que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque el corazón de Dios es humilde. Y la humildad consiste en reconocer lo que uno es. Y ya se han dado cuenta que ni uno mismo puede ver cómo es si Dios no le ayuda a verse. Si su luz de Él no alumbra potentemente nuestro interior, nosotros somos incapaces de reconocer lo que tenemos dentro. El pecado enceguece a la gente y no los deja ver. Y cuando hay pecado en una vida, todo lo ven mal. La persona que está en pecado, todo lo demás lo ve mal. Todo lo entiende mal. Todo lo escucha mal. Todo lo razona mal. ¿Por qué? Hay un motivo. Porque dice la Escritura que el Dios de este mundo, que es un espíritu inmundo del infierno, lo entenebreció, le cerró la mente, lo dejó ciego, lo encegueció y por lo tanto uno no puede mirarse ni reconocer siquiera lo que es. Solo si la persona verdaderamente se arrepiente, en un instante Dios le quita la culpa, le quita la carga, lo hace libre. Y una vez libre, uno puede ver con claridad las cosas que antes no veía.
Aún los que no pueden perdonar cuando el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio, piden perdón a Dios y pueden ser libres. Es el pecado que te saca del camino. No es la iglesia, no son los hermanos, es tu propio pecado el que te saca del camino. Pero como quieres justificarte, te vas hablando para los otros. Y no te das cuenta que los otros están adentro porque están buscando que Dios les ayude para que sean limpiados. Pero te vas juzgando, te vas hablando, pero lo que te sacó fue tu propio pecado, tu propio corazón malo y perverso. Es el pecado que te saca del camino y te lleva en contrarruta. Pero cuando Dios perdona el pecado, la persona cambia. La perspectiva de la vida cambia y te lleva en la dirección correcta. Fíjese que el leproso se arrodilló delante de Jesús. ¿Cómo sería el clamor? Imagínese el clamor de este hombre. Si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor podía hacerlo. Ahora no hay leprosos en las calles, gente con enfermedad de Hansen, personas con lesiones en la piel, pero sí hay una multitud de leprosos espirituales que necesitan el perdón de sus pecados. Multitudes hay también que si se los invita a la iglesia cristiana dicen, no, yo no soy tan pecador. Vayan a buscar a los drogadictos, a las calles, a los borrachos, a las locas. Ellos son los que necesitan a Dios. Ellos, los que hablan así, prefieren quedarse con sus pecados semi-ocultos porque la gente los conoce, con sus pecados semi-escondidos, prefieren quedarse en sus casas agazapados, hechos los inocentes y, entre comillas, los decentes. El leproso de nuestra historia no le importó que la multitud lo viera. No le importó que la multitud supiera que era un leproso, porque él sabía que lo que él necesitaba era un milagro. Él sabía que Jesús era su esperanza. Él sabía que si Jesús quería, sería libre de su enfermedad, de su tristeza, de su opresión, de su soledad, porque no solamente era la enfermedad, eran una serie de cosas acumuladas, más amargura, odio a sí mismo, asco de sí mismo. Era una necesidad muy, pero muy profunda. Algunas personas están oprimidas por el pecado, no tienen fuerzas para romper con él. No hay otra que presentarse delante del Señor y pedirle ayuda. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Él es el único que puede limpiarte y hacerte libre. Hay dos clases de cristianos. Unos que sirven a Cristo y otros que se sirven de Cristo. Hay un tipo de cristianos que centran su atención en lo que Dios les tiene que dar, bienestar, dinero, tanto a ellos como a su familia, que prospere su empresa. Las iglesias están llenas de personas que no le han entregado verdaderamente su vida a Dios, aunque afirman que lo han hecho. Y tampoco han permitido que se haga la voluntad de Dios con ellos como se espera que sea. Hay multitudes que siguen a Jesús, pero no son todos sus siervos. Muchos buscan solamente el favor de Dios, pero no hay muchos que quieran manifestar el favor de Dios a la gente. Dios ama las almas. ¿Y qué es lo que Él espera? Que vos hagas lo mismo que Él hizo. Que lleves el evangelio, que no te ames tanto, que te fijes cuántos parientes tuyos están camino al infierno. Pero como vos no querés tener problemas, no le predicas el evangelio.
¿Por qué? Porque no quieren que se enojen y te tilden de loco y fanático. Y por eso te comprometes en lo que ellos hacen, pero no te comprometes con Cristo que te ha mandado a predicarle el evangelio del reino. Dios quiere que muchos vengan a su reino. Él necesita gente que esté dispuesta a quitarse de encima las cargas que le retienen. Por eso el Señor dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cuando dice aborrece, no quiere decir odio, repudia. Quiere decir que no me ama más que a su madre, que su padre, que su mujer, que sus hermanos, que sus hermanas. Y su propia vida además. Ahora, ¿quién está dispuesto a dejar todo por amor a Jesús y por hacer lo que Dios le está demandando? Hay otro tipo de personas a quienes Dios les está demandando cosas, pero se han enredado tanto en los negocios de la vida, en vanidades y afanes, y le han dicho al Señor, todavía espera. ¿Qué es lo que le estás negando? Este es tu día. Deja que Él te limpie, deja que Él te oriente. Y si te has estado negando y eres consciente de lo que Dios te está llamando y no lo has rendido, rendite hoy. Dale a Dios el derecho de regir tu vida. Y entonces tendrás el privilegio de ser dirigidos por Él. Así que si quieres, repetí conmigo. Dios, estoy necesitándote. A veces me he sentido amargado, apenado, entristecido, pero yo sé que es por causa de mi pecado. Estos pecados interiores que solamente conocen vos y yo. Esto no me deja vivir. He querido sacármelo personalmente y no he podido. Pero yo escuché en la palabra que vos hiciste un milagro muy grande, pero también me muestras que este hombre vino desesperado y con una necesidad muy grande. Se había cansado de sufrir, se había cansado de la soledad, del desprecio, del dolor, de la enfermedad. Y dijo, voy aunque muera. Yo nunca he pensado en eso, que para acercarme a ti tengo que morir a mis deseos, a mis amores, ordenarlos para que pueda ser el primero. Pero ahora que lo sé, quiero entronarte en mi vida. Quiero que seas el primero en mi corazón, que gobiernes mi vida, que me enseñes a caminar alineado contigo. Tócame adentro, Señor. Mete tu mano y saca lo que no sirve, Señor. Quiero ser una luz en mi pueblo, Señor, y quiero ser una luz en mi nación. Y yo te doy gracias, Dios, porque me das la oportunidad de enderezar y poner las cosas en orden. Te bendigo, amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,